Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos en este viernes al cierre de la semana. Vamos a dedicarlo a reflexionar sobre varios temas. La consolidación de la dictadura Ortega en Nicaragua, el papel de la Fuerza Armada en nuestro país, desde luego, las declaraciones del ministro de Defensa que ha dado esta mañana en República y el entorno electoral, como el debate organizado, por ejemplo, por la Universidad de El Salvador, entre otros debates. Esos son algunos de los temas que estaremos analizando con nuestros invitados. Los jueves acostumbramos a hacer esta reflexión con nuestros invitados para hacer el análisis, pero hoy, solo por hoy, lo estamos dejando para el cierre de semana, que es este viernes. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios el doctor Rafael Lorenzana, analista invitado de casa. Placer saludarte. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Placer saludarles. Un gusto. También agradecemos a Federico Hernández, que nos acompaña también dentro de los panelistas. Federico, bienvenido. Buenas noches, William, como siempre, un saludo a Rafael y por supuesto a la amable audiencia. Bueno, excelente. Comenzamos con el primer tema. Tiene que ver un poco sobre este tema de cómo se está consolidando. Ahora sí que cómo se consolida la dictadura Ortega en Nicaragua. Y esto porque este día, en horas de, bueno, para ser más preciso, a medianoche, ayer a eso de las 10:30, 11, a medianoche y madrugada de este día viernes, la policía de Nicaragua allanó, obviamente sin la autorización judicial, las instalaciones del Confidencial. El Confidencial, que es uno de los medios de comunicación electrónicos más críticos de la prensa más independiente allá en Nicaragua, que dirige Carlos Fernando Chamorro. Como ustedes sabrán, Carlos Fernando Chamorro es el hijo de Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado por la dictadura de Somoza allá por los 70. Entonces, eso ha ocurrido hoy en la madrugada y obviamente ha habido una reacción a nivel mundial, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, una cantidad de organismos internacionales que se han pronunciado, y queremos mostrarles a ustedes un poco de declaraciones que ha dado Carlos Fernando Chamorro este mismo día durante la mañana, después de que llegó a su oficina y se encontró entonces prácticamente con un desastre. Veamos. El responsable de este acto, este asalto brutal y este saqueo y este robo es el jefe supremo de la Policía Nacional, el señor Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, que es el que dirige la Policía Nacional. Él dio la orden, los policías son los ejecutores y cómplices de una orden delincuencial. Bueno, ahí escuchaba usted declaraciones de Carlos Fernando Chamorro. Él es el director de El Confidencial, también tiene un programa de televisión allá en Nicaragua. Y bueno, para comenzar entonces, doctor Lorenzana, un poco en nuestro país ha habido un poco, digo, desde la parte gubernamental ha habido un poco de silencio sobre el tema de lo que está ocurriendo en Nicaragua y esta situación que ahora sí, a nivel mundial ya se está considerando ya sin medias tintas el calificativo, ¿no? O sea, Nicaragua en medio de una situación de dictadura, porque el caso de Carlos Fernando Chamorro solo es uno. Durante la semana conocimos que se sometió a consideración de la Asamblea Legislativa la anulación por vía legal, entre comillas, de al menos 5 o 7 organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de derechos humanos. Es obvio que Nicaragua está apuntando, o sea, ya está en una dictadura. El hecho de que se hayan reelecto cuando la Constitución no lo permitía, con todo ese tipo de argucias disque legales, vemos que ellos lo que quieren es mantenerse y prolongarse en el poder. A mí me gusta hacer recapacitar a la juventud, sobre todo, que no vivió y que no sabe el antecedente de todo esto, de la situación en Nicaragua, para el caso ni la de El Salvador. Cuando nosotros estamos hablando de una dictadura en Nicaragua, da tristeza porque fue una lucha inmensa cuando había una dictadura militar con la dictadura de los Somoza, o dictadura familiar hasta cierto punto en Nicaragua con la dictadura de los Somoza. Esta gente, como el que ahora dirige y el hermano y los que dirigen ahora el gobierno de Nicaragua, son los que se nombraron adalides de la libertad y que iban a luchar en contra de la dictadura. ¿Para qué? Para establecer algo que realmente, a los que nos recordamos, es peor que lo que teníamos que tenían los nicaragüenses en aquel entonces. Porque sencillamente han llegado a atropellar los derechos humanos, han llegado a eliminar los aspectos legales, a pisotear la Constitución de Nicaragua y a empezar poco a poco se fueron descarando a lo que han llegado de que realmente lo que ellos querían ser ellos los dictadores y que realmente están sometiendo a un pueblo que afortunadamente no se ha contaminado tanto como para nosotros, para El Salvador, como se contaminó para ellos desde Venezuela, y
que han venido y que vinieron con la falsedad de que eliminando la dictadura iban a tener un país democrático, un país abierto, un país de oportunidades. Falso, es completamente falso. Lo que están haciendo ahora y lo que han hecho ahora, yo creo que no lo han meditado muy bien, porque esta reacción del mundo contra lo que está pasando en Nicaragua no va a ser sencilla. Yo creo que tienen que estar dispuestos a tener una confrontación con las fuerzas políticas y inclusive hasta militares muy grandes del mundo, que no van a permitir, que no van a ver con buenos ojos estos pisoteos de la libertad de expresión. Eso creo que les va a costar muy caro. Bueno, perfecto. Federico, esto ha ocurrido justamente un par de, ¿qué sería? Casi que un día después de que el Congreso norteamericano aprueba la NICA Act, que implica sanciones drásticas en términos financieros para Nicaragua, y que ahora solo espera que sea sancionada por el presidente Donald Trump allá en Estados Unidos, y que se supone que es un simple trámite, ¿no? Pero que eso es lo que viene. Pero es decir, entonces, obviamente Ortega lo conoce, lo sabe, pero toma una decisión anoche entonces de ordenar ese allanamiento de forma ilegal de un medio independiente, como es el caso que dirige Carlos Fernando Chamorro. Yo creo que no hay peor cosa para un dictador, William, que la libertad de expresión, ¿verdad? En la medida en que la gente tiene medios independientes a través de los cuales hacer valer su derecho a opinar o incluso criticar a la autoridad, obviamente el que es autoritario, el que tiende al autoritarismo, trata de reprimir eso. Ortega, en este segundo periodo, ya habló Rafael del primer periodo después de la caída de los Somoza. En ese segundo periodo, Ortega lo que hizo fue tratar de copar el espectro de los medios de comunicación, comprando medios de comunicación directamente que le fueran afines. ¿Qué pasa? Que la gente, después de abril, yo creo que ya venía desde antes, pero digamos, después de abril para acá, ya no le cree a esos medios de comunicación. Esos medios de comunicación han perdido absolutamente toda credibilidad. Y entonces, claro, la gente está abocada a los medios de comunicación independientes, incluyendo el que maneja el Confidencial, que son los pocos, de Carlos Fernando Chamorro, exactamente, que son la minoría, pero que ahora, por supuesto, son el único medio, digamos, disponible para la ciudadanía de poderse expresar en contra de esta dictadura, que también ahora ya es familiar, ¿verdad? Ahora ya es dinástica. Tremendo, porque claro, frente a esto, lo que le toca ahora a Ortega es más represión, ya no tiene otra salida. Es decir, el que comienza a derramar sangre en la calle ya no tiene más salida que ir reprimiendo cada vez más, ir radicalizándose más. Perfecto. Para cerrar este segmento, Federico, ¿y qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué pasa con nuestro gobierno? Que nuestro gobierno lamentablemente es afín a este tipo de dictaduras, ¿verdad? Y afín ideológicamente, afín históricamente, afín porque le parece que es el tipo de gente que han sido siempre sus socios estratégicos en estas cosas, y es una cosa lamentable, por cierto, ¿verdad? Es una vergüenza que vamos a cargar por un buen tiempo, el saber que hemos tenido presidentes en el país que han sido afectos. Bueno, tenemos un expresidente, el primer presidente del FMLN, que ahora está bajo las naguas de ese dictador, precisamente, que es capaz de matar a su propia gente en las calles, ¿verdad? O sea que es lamentable que hayamos tenido, en medio de todo esto, cuando el concierto de las naciones está en contra de la dictadura de los Ortega, que hayamos tenido lamentablemente gobiernos afines a esa dictadura. Bien, nos quedamos en ese punto, hacemos una pausa. Solo decirles que intentamos, nos comunicamos con Carlos Fernando Chamorro, porque hace 2 meses logramos hacer un enlace con él cuando la situación todavía, digamos, no había profundizado como está ahora en Nicaragua, y conversamos con él sobre cómo estaba la situación en Nicaragua. Intentamos hacer un esfuerzo por tenerlo vía Skype, pero él nos dijo de que justamente, además, este día está complicado y a las 8 de la noche también tiene su programa de televisión, que ese todavía, al menos por ahora, lo conserva. Pero vamos a ver si la otra semana lo tenemos. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos en 8 en punto. Otro tema que planteamos en el inicio de introducción de la entrevista es sobre declaraciones del ministro de la Defensa, David Munguía Payés, que ha dado esta mañana en República, en entrevista con Carlos Monterrosa, y nuevamente se ha referido a un tema que ya lo había abordado, que no es tampoco reciente, ¿no? Pero él insiste en el tema de el llamado a jugar limpio, dice él, de cara a las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Obviamente no ha habido una referencia directa al Tribunal Supremo Electoral, pero cuando se llama de jugar limpio, pues uno piensa que tiene que ver esto con el tema de supuestos fraudes o qué. Pero bueno, vamos a escuchar un poco las declaraciones que dio en la mañana aquí en Canal 33. En este momento, después del señor presidente de la República, yo soy el conductor político, estratégico
de la Fuerza Armada. Es decir, yo soy el político de la Fuerza Armada porque soy un miembro del gabinete de gobierno. La Fuerza Armada se va a mantener fiel, y yo me voy a asegurar de eso, ¿verdad?, al mandato constitucional. Esperamos que no nos vayan a comprometer, ¿verdad?, en el sentido de que yo pedí juego limpio al sistema político del país, porque si aquí no se juega limpio, podemos tener una conmoción social. Pero además lo que ha dicho es que entonces dice, nosotros esperamos, y esto es textual, creemos en el sistema, que nada va a suceder y que no tengamos que intervenir en caso de que haya un levantamiento popular en función de que la gente crea que las elecciones no han desarrollado no han desarrollado como deben desarrollarse. Federico. Mira, bueno, primero, totalmente desatinado decir lo que dijo el ministro, ¿verdad? El ministro, en primer lugar, no es un funcionario beligerante políticamente, que es lo que dice la Constitución de la República. La Fuerza Armada no es beligerante. Él, como ministro de la Defensa, tiene un puesto que es ciertamente político, pero que no implica beligerancia política. ¿Qué significa esto? Que él no puede decirle a nadie qué es juego limpio y qué no es juego limpio en política. Él no puede hacer eso. Es más, decirlo ya implica ir en contra de la Constitución que él ha jurado además defender, ¿verdad? Es decir, es impresionante. A mí yo escucho unas declaraciones como esta, tan desatinadas, y primero no me explico si tiene asesores para comenzar, ¿verdad? Si los tiene es obvio que no los escucha, pero además es increíble y muy peligroso que tengamos un ministro de la Defensa que haga ese tipo de advertencias. No tiene el ministro de la Defensa por qué andar advirtiendo nada a la clase política nacional, porque él no es un político, punto. Y lo tiene que entender así. Si no lo entiende así, entonces no entendió la Constitución, que vaya y la lea. Es lo que tiene que hacer el ministro de la Defensa. Doctor Lorenzana, bueno, esta mañana, por ejemplo, Edwin Segura, del EPS Datos de la Prensa Gráfica, subía en su cuenta de Twitter un poco sobre la tendencia de cómo la opinión pública se expresaba en las encuestas sobre el papel de la Fuerza Armada. Y entonces en aquel momento, por ejemplo, andaba más o menos en términos de aceptación de cómo veía la sociedad a la Fuerza Armada, un 70% más o menos, pero ha ido en decadencia, ¿no? A estas alturas anda más o menos por el 52%. Ya vamos a precisar el dato que daba Edwin Segura, pero el tema es que ha ido en descenso el tema de aceptación del papel de la Fuerza Armada. Indiscutiblemente, la Fuerza Armada han jugado con la Fuerza Armada y él es el responsable, porque las declaraciones que dio sí es más allá de decir que no tiene derecho, son irresponsables. Es increíble que un ministro de la Defensa esté advirtiéndole a los órganos políticos de este país que tienen que jugar limpio. ¿Desde dónde y cuándo la Constitución le da a él esa capacidad o ese derecho? Para eso tenemos un Tribunal Supremo Electoral, para eso tenemos una sala en lo constitucional, una Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos un sistema democrático que está constitucional, que él no puede venir a jugar con él. Él se ha tomado en muchas oportunidades una serie de posturas y posiciones que no solo son ridículas, sino que son atentatorias con la estabilidad del país. Venirse a poner a hacer una advertencia como esa, ya como otros politiqueros que andan por ahí diciendo que si no van a salir a la calle, o como que fueron a hacer el relajo al Tribunal Supremo Electoral en días recientes. Hombre, sencillamente nosotros ya en el país ya superamos esto, fuimos a una guerra, hemos pasado un proceso democrático que ha venido creciendo paulatinamente, pequeño si ustedes quieren los pasos, pero hemos venido progresando, y no va a venir un señor ahora como este a venir a advertir, a venir a decir que va a haber un levantamiento de la gente si las cosas no se manejan como quién va a juzgar que las cosas se han manejado limpiamente o no, él. O un politiquero que dice que porque no le gustó el color de la bandera se van a faltar el respeto a los empleados del Tribunal Supremo Electoral. No se puede hacer ese tipo de cosas el país. No podemos permitir los ciudadanos que estos señores, amparados a una posición de gabinete, vengan a hacer una incitación como esa. Eso es peligroso. ¿Podría rayar esto con el tema de inconstitucionalidad? Es que claro, por el mandato que tiene establecido la Fuerza Armada. Claro que sí puede rayar. Lo que pasa es por esa razón en la ciudadanía tenemos que defender
tenemos que trabajar y defender y expresarnos, porque ¿qué es lo que han pasado? Han venido jugaron ¿cuánto tiempo? 104 días, 112 días para elegir al asamblea constitucional y al otro miembro que faltaba de la Corte. ¿Por qué lo hacen? Porque sencillamente quieren debilitar las estructuras de las instituciones, y nosotros tenemos que buscar que las instituciones se fortalezcan. La Fuerza Armada debe fortalecerse, sí, pero debe cumplir su rol que tal le señala la Constitución. No le señala que venga a advertir y venga a decir de árbitro si van a aparecer, si están bien las elecciones o no están bien, si hubo fraude o no hubo fraude. No le corresponde a él. Y lo que está haciendo es incitando más a estos grupos de choque que andan en las calles ya, atacando como atacaron el Tribunal Supremo Electoral y dándoles hasta cierto punto respaldo. Si ustedes hacen un escándalo, ahí va a estar la Fuerza Armada. ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, ¿usted cree que se puede convertir esto en un espaldarazo para estos sectores? Claro que sí, porque él lo que está diciendo es que si alguien declara y si la gente sale a la calle, entonces van a tener que intervenir, y ellos no quieren intervenir. ¿Qué es esa amenaza? ¿Qué implica? ¿Qué implica para la gente que anda organizando estos desórdenes, que ya sabemos quiénes son, y que saben que sencillamente, posiblemente, ya entendieron que las elecciones quizás no las van a ganar, y entonces están amenazando con salir a la calle? Y él sale diciendo que si salen a la calle, entonces van a forzar a las Fuerzas Armadas a intervenir. ¿Qué anda metiendo a las Fuerzas Armadas en esto? Ese es un problema que este señor ha tenido como ministro, y no es la primera vez que hace declaraciones así que son bastante fuera de sus atribuciones. Y hay algo que lo hace especialmente. Federico, solo quiero mostrarles, justamente para ser más preciso, ¿no?, con el dato, les dije un poco los porcentajes de cómo estaba en términos de desaprobación y aprobación de la Fuerza Armada, y este es el dato del EPG Datos que el colega periodista del EPG Datos, Edwin Segura, subía en su cuenta de Twitter: evaluación del trabajo de la Fuerza Armada. Lo que tiene usted a su izquierda es, por ejemplo, la estadística de 2009, cuando la Fuerza Armada tenía el 84.6% de aprobación, y ahora, si usted lo ve, prácticamente casi 10 años después, está en el 57%. Aún está arriba de la media, pero en descenso. Federico. Sí, no, y ¿sabes lo que hace especialmente grave, William, este tipo de declaraciones? Es que una de las cosas que quedó plasmada en los acuerdos de paz es que la Fuerza Armada no tenía que ser un actor político. Es decir, antes la Fuerza Armada era la que ponía y quitaba presidente, ¿verdad? Bueno, de ahí venían muchos de los presidentes militares, eran militares, ¿verdad? en esa época, ¿verdad? Los que rellenaban las urnas para hacer los fraudes electorales eran soldados de la Fuerza Armada, ¿verdad? O sea, a ese nivel de manipulación y de instrumentalización llegó la Fuerza Armada. Entonces, que venga un ministro de la Defensa a cargo de esa institución que costó tanto depurar a decir una cosa como esa, establece un nivel de retroceso impresionante que nadie lo quiere volver a vivir. Entonces, por favor, señor ministro, déjese de politiquería, usted no está para eso. Haga lo que tiene que hacer como ministro de la Defensa, encárguese de lo que le manda la Constitución, y por favor, la boquita en temas políticos no la abra. Nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa, volvemos con más. Bien, vamos a avanzar en el tiempo porque nos quedan por lo menos 3 temas en agenda que me interesa conocer un poco la opinión de ustedes. Tiene que ver desde luego con el proceso de elección de fiscal general de la República, todo este tema de debate de candidatos o no debate alrededor del ejercicio de la democracia. Y algo reciente también, ¿no? Porque esta semana estuvo Nelson Vanegas, el presidente CEPA, con nosotros en este espacio, justamente hablando sobre el roadshow que se hizo sobre el tema de licitación del puerto de La Unión, y entonces él hablaba ahí que había sido un proceso exitoso y demás. Y bueno, al siguiente día conocimos un comunicado que lo vamos a mostrar a ustedes para reiterarlo ahí, y es un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos donde habla de que deseaban aclarar que dice que sí participaron en esa reunión el 24 de octubre pasado en el roadshow del Puerto de la Unión, pero que no consideran que la reunión haya sido un éxito. Y de hecho dicen ellos que manifestaron serias preocupaciones por la ausencia de una estrategia clara para el puerto, la falta de transparencia al negarse a hacer públicos los estudios de factibilidad previos del puerto y los cronogramas. Además, continúa, pero el último párrafo que tienen ustedes ahí dice: urgimos a CEPA a abstenerse de lanzar la licitación en este momento. En su lugar, CEPA debería cumplir con los estudios recomendados por instituciones financieras internacionales y desarrollar una visión clara para la potencial actividad económica del puerto. Doctor Lorenzana. Bueno, es obvio que la embajada tiene claramente objeciones a lo que se está pretendiendo hacer. Y aunque no se dice, aunque no lo diga el comunicado,
implica de que hay algunas acciones que no van a ser del todo beneficiosas para la transparencia y lo que va a seguir con ese puerto. Ya desde antes hemos sabido y he tenido la oportunidad de ver documentación, de ver que hay interés del FMLN y algunos de los funcionarios y a través de los chinos de poder casi como decir copar la parte del puerto de la Unión casi desde el puerto de la Libertad hacia la Unión, de comprar con prestanombre ciertas áreas, cierta tierra, para que esto pueda servir eventualmente para la eventual entregada, por decirlo así, del puerto de la Unión a los chinos. Esa situación, que yo sé que la conoce la Embajada de los Estados Unidos, que la tiene bien clara, son actividades que se han empezado a dar bajo de agua, y que esto, cuando se trata de poner una situación para darle una cobertura, para darle como para lavar cara, porque algo que ya tienen decidido que van a hacer, la embajada no se hubiera puesto un comunicado de esa naturaleza si no creyera que aquí hay un gato encerrado, y que esa es una advertencia más que una sugerencia, es una advertencia de lo que están haciendo, porque si es cierto, y le digo, yo tengo buenas fuentes de información de que hay intereses de comprar la costa salvadoreña desde el puerto de la Libertad o parte de ella hasta la Unión, es una situación de la que se ha venido trabajando. Yo sé que lo conoce la Embajada de los Estados Unidos, y eso viene a confirmar de que hay algo encerrado, hay gato encerrado, y que más le vale que no lo haga. De acuerdo. A ver, Federico, porque los términos, pocas veces uno lee comunicados tan directos como el caso de esto, ¿no? Cuando hace el tema de abstenerse de lanzar la licitación, y además antes dice, desmintiendo, ¿no? Diciendo, miren, nosotros no creemos que haya sido exitoso, y son directos en el planteamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo analizarlo? Claramente fue una reacción a lo que el presidente Cepa vino a decir aquí a tu programa, claramente, ¿verdad? Y muy preocupante además, porque ¿cómo es posible que se haga un proceso de licitación para una mega obra, ¿verdad? Estamos hablando de un puerto con ciertas características técnicas, etcétera, y se nieguen, porque eso es lo que dice la embajada, se negaron a presentar los estudios de factibilidad. ¿Cómo haces un roadshow en el cual le vas a presentar las bondades de un proyecto de este calibre a futuros licitantes, y no les presentas un documento que al menos te indique la factibilidad que el proyecto tiene? Es ridículo, no es posible hacer un proceso de licitación sin estudios de factibilidad, y que se hayan negado a presentarlos es porque alguien lo pidió ahí, alguien lo dijo, miren, y explíquenos cómo esto va a funcionar, ¿verdad? O sea, es muy grave realmente. Tú conoces indudablemente más de esto que lo que yo conozco. ¿Cuánto tiempo puede llevar un proceso como el que se podría haber iniciado, que no se ha iniciado, se podría iniciar con relación al puerto? ¿Cuánto tiempo? Estando frente a un proceso electoral en el que no sabemos qué va a pasar. Sí. Lo único que te puede pensar, porque ya tenemos historia en este país, no solo del Frente también de Arena, de otras actividades que se han hecho en este país, lo único que te pones a pensar es, bueno, ¿y esto por qué lo quieren sacar hacia la carrera? No quieren poner las cartas sobre la mesa. Aquí alguien se quiere componer, como se dice en salvadoreño, con alguna subcomisión sobre alguna adjudicación fraudulenta. Las cosas tienen que hacerse transparentes. Nosotros ya no podemos seguir permitiendo que en este país las cosas se digan, con todo lo que nos hemos quejado, con toda la decepción que hay de la gente ahora por relación a la corrupción, que vengan con un asunto que a todas luces tiene talante de que ahí se trata de hacer algo que no es claro. Y además todo lo que tiene que ver con el Golfo es una cosa rarísima. Exacto. ¿Verdad? Y están las islas estas que están en litigio también, que ya dijo un chinito ahí que quiere comprar una de las islas, por cierto, islas patrimoniales. Por la ley de protección del patrimonio cultural, no pueden ser vendidas a ningún extranjero. Si el Estado hace eso, y si el presidente firma la venta de esas islas, ojo, el presidente puede pagar con cárcel. Presidente de la República. Se supone que no ha ocurrido ninguna venta. Se supone que no, y no pueden hacerla. Simplemente no pueden hacerla. O sea, aquí hay leyes, como bien dice Rafael, que se las están pasando por el arco del triunfo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, si yo estoy haciendo un proceso y lo estoy haciendo bien, ¿por qué no presento toda la documentación? Pues mientras más transparente, mejor. Así debería de ser, ¿verdad? Si estoy haciendo las cosas bien. Ahora, si empiezo a tapar las cosas, es obvio que vamos a empezar a pensar mal todo. Pues sí. Sobre todo por la experiencia que hemos tenido. No puede ser.
Ahora, solo para cerrar rápidamente, ¿a qué tipo de consecuencias nos podemos exponer si se toma una decisión al final al margen de sugerencias, recomendaciones o incluso advertencias? Bueno, lo que pasa es que aquí, claro que no me puedo ni imaginar el tipo de bloqueos que pueden existir y en qué medidas pueden ser. Pero sencillamente, obviamente, hay intereses estratégicos de los Estados Unidos, que es nuestro país con el cual hemos trabajado por muchísimos años, donde tenemos 3,5 millones de salvadoreños viviendo, y obviamente cuando se están haciendo una advertencia de esa naturaleza es porque estamos en una zona estratégica para los Estados Unidos. Nosotros tenemos y recibimos contribución de los Estados Unidos de muchas maneras y formas, no solo de nuestros hermanos lejanos, sino que a través del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, para atreverse a hacer una advertencia como esa, la embajada no está jugando. No está jugando y tiene que saber algo que nosotros no sabemos aquí públicamente, que no lo sabemos todavía. No tendríamos que tomarnos esto tan a la ligera. No podremos. Estamos hablando de un compromiso tan grande como ese puerto, que tiene tantos problemas, porque ahí hay un montón de problemas por los cuales no se pudo licitar anteriormente. Ahora de repente se hace un show, por decirlo, porque así lo llaman, hacen un show para llegar a mostrar y para hacer después decisiones, cuando, como bien lo señala la embajada, si no presentaron los planes estratégicos, si se niegan a descubrir y poner sobre el tapete las cosas que son básicas para una licitación como esa, entonces uno no puede pensar que las cosas están siendo transparentes, hombre. Ahí tiene que haber algo gato encerrado, como decimos en salvadoreño. Bien, hacemos otra pausa comercial. Cuando regresemos en los últimos minutos que nos quedan, vamos a avanzar para hablar sobre el tema del debate, que por cierto no participará allí en el debate de la Universidad de El Salvador Nayib Bukele, y el tema Douglas Meléndez o Néstor Castaneda para la Fiscalía General de la República. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, solo para cerrar, doctor Lorenzana, ¿tenía algo más con el caso del Puerto de la Unión? Digo, para cerrar, para que pasemos a los otros temas. Sí, lo único que quería mencionar eran dos cosas. Una, el comunicado de FUSAES, donde habla sobre cosas que no han sido aclaradas y que son preguntas que tienen que aclararse antes de pensar en una concesión del puerto. Una de ellas, por ejemplo, el asolvamiento. ¿Quién va a pagar por el asolvamiento? Dicen. Y así como eso, para no tomar más tiempo sobre eso, haz el detalle. Y también tenemos una reflexión interesante de nuestro amigo ex magistrado de la Corte de la Sala Constitucional, de Rodolfo González, que dice que de hacer si otorga una concesión haciendo caso omiso de las objeciones, es un tema para revisión de la Sala. O sea que no está tan fácil que lo quieran hacer. Vamos a ver también, pero estamos todavía pendientes de ver cuáles son las acciones y reacciones tanto de la Sala como la Sala de lo Constitucional, como la Sala de lo Civil en otros casos. Y Corte Plena, que no sabemos de qué están hechos, como decía. Entonces, exacto, no sabemos todavía qué va a pasar. Pero de hecho sí, como él lo sugiere, y Rodolfo es una persona que obviamente le tengo un gran respeto como magistrado de la Sala de lo Constitucional, que dice que si lo llegan a otorgar la concesión haciendo caso omiso a las objeciones, es un tema para la Sala. Bueno, porque Rodolfo González es parte también del staff de acá de análisis, ¿no? Y este día no pudo estar con nosotros, pero la próxima semana lo tendremos acá para que pueda aportarnos. Nos está observando y está pendiente. Está pendiente. Excelente. Bueno, pasamos a los otros temas así rápido porque el tiempo nos está avanzando. Al final, Nayib Bukele decidió no asistir al debate que se ha organizado en la Universidad de El Salvador, Federico. Sí, mira, bueno, a ver, yo con respecto al señor Bukele y sus características personales y hasta emocionales, tengo un montón de críticas que hacer, ¿verdad? Es evidente que una persona que está dispuesta a debatir sus ideas no solamente acepta cualquier tipo de debate, sino casi con cualquier condición, ¿verdad? Esto de no aceptar ir a la Universidad de El Salvador porque le quitan el iPad, hombre, y entonces que no se puede funcionar sin iPad, ¿o qué pasa? ¿Verdad? Es decir, mira, para asistir a un debate una persona tiene que tener muchas características, pero una de las más importantes es manejar bien los temas. Si tú manejas muy bien los temas, no tenés problema de asistir a ningún lugar, porque no hay manera que te vayan a ganar un debate si tú manejas bien los temas. El problema con el señor Bukele, y esto lo deja mucho más evidenciado, es que no maneja los temas. Se le hacen preguntas sobre el tema fiscal, por ejemplo, de qué hacer con el déficit fiscal, y te sale con una astralidad, pero nunca te contesta concretamente qué hacer con el déficit fiscal, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queda claro es que él no tiene las características o las credenciales ni académicas ni profesionales
ni morales ni emocionales para poder ser presidente de la República. Perfecto. La opinión rápida para pasar al otro tema. A mí doctor. lo voy a ver desde el punto de vista del salvadoreño, de lo que yo quisiera ver como ciudadano que voy a elegir a mi nuevo presidente. Yo quiero verlos debatir, yo quiero saber cómo se opina, no solo los conceptos, no solo el contenido, sino que también yo quiero ver cómo se manejan en frente a otras personas de igual o mejor categoría que ellos. Yo quiero saber cómo están preparados para manejar este país. Pero yo, si solo voy a elegir presidente por la propaganda o por los insultos que dicen en las redes sociales, perdónenme, yo no puedo votar por una persona así. Lo que es para mí el punto importantísimo, los debates, y espero que existan otros, no solo este. Bueno, está organizado el de ASDER, ¿no? Que es para los candidatos presidenciales y para los vicepresidentes en radio. Perfecto. Si es que nosotros tenemos que ver a las personas cómo van a actuar, qué conocen, qué saben, cuál es su formación, no que me diga su formación académica, pero que se va a notar cuál es su formación cuando se en un debate y cómo se relacionan con otras personas de su mismo nivel o aparentemente del mismo nivel. Porque yo quiero elegir a una persona de acuerdo a esas características, no a lo que me digan los soundbites o los anuncios de televisión o los insultos de los señores en las redes sociales, como digo, y los traigo a colación los insultos porque son demasiados. Es un abuso. Usted no puede preguntar, uno pregunta, mire, ¿y cuáles son las nuevas ideas? Pues, y le cae un porrazo de insultos solamente porque uno quiere saber qué es lo que están proponiendo. Y esto habla, por cierto, muy bien, o deja muy claro, o exhibe bastante bien el tipo de liderazgo del caballero, porque, a ver, mira, ahora uno se da cuenta de por qué toda esta gente insulta cada vez que uno se atreve a hacer una crítica al caballero, ¿verdad? Porque si el primero que insulta es él, y no ha salido con una palabrota hoy para hablar de sus adversarios políticos, pues, o sea, hombre, esas no son características de un líder político. Bien. No el que necesita El Salvador, por lo menos. Bien, para concluir, entonces, ¿Douglas Meléndez o Néstor Castaneda? ¿Cómo es entonces la cosa de la discusión en la Asamblea Legislativa, doctor? Bueno, ¿el dilema está ahí? Mire, yo creo que hay intereses, obviamente, como en todo, hay intereses de ciertos políticos en desvirtuar algo que es evidente. La actuación del señor fiscal ha sido ejemplar comparándola con los fiscales que hemos tenido en los últimos 20 años, y si no más. El hombre ha llevado a la cárcel presidente, ha puesto su buen prestigio, ha puesto su buen trabajo, ha puesto su seguridad inclusive personal para llevar a cabo procesos que nadie se había atrevido a llevar nunca. No podemos hacer que lo que no está roto hay que romperlo. Si el hombre está manejando bien la fiscalía, no perfecto, hay críticas, todos los podemos criticar, pero la verdad que cuando hacemos un análisis concienzudo, imparcial, se ha avanzado en esta fiscalía en estos 3 años lo que no se había avanzado en las fiscalías anteriores. Yo considero que no darle a él el respaldo es sencilla y únicamente porque hay ciertos elementos que están cuestionados, que quieren poner un fiscal que les va a llegar a engavetar los procesos y que no va a pasar nada. Un fiscal que llegó a poner a la cárcel al fiscal anterior, que llegó a poner a un expresidente y tiene ahora a otro expresidente en proceso de extradición. Explíqueme, dígame quién antes lo ha hecho. Pero es que lo que pasa es que solo le dio 10 años a Tony Saca. Sí, mire, pero Tony Saca confesó. Y si Tony Saca no hubiera confesado, se va a un proceso judicial y con la cantidad de dinero que ese señor poseía o tiene ahora todavía, esa cantidad hubiera podido comprar cualquier juez y cualquier cámara. Si no, vean lo que ha pasado en las cámaras de lo civil. Ahí hay personas que han sido condenadas, diputados y señoras que han sido condenados, que llegan a la sala de lo civil y ahí los perdonaron. Entonces es importantísimo la fiscalía y nosotros ciudadanos tenemos que velar porque lleve un buen fiscal. Bueno, perfecto. En un minuto entonces, por favor. No, y en el caso del doctor Castaneda, además, yo creo que sí hay objeciones que hacer. No él como profesional ni como persona, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, hombre, yo preferiría 1000 veces tener
de fiscal a una persona que no haya estado en un puesto público puesto ahí por un presidente al cual le tiene que después contar las costillas, ¿verdad? Mauricio Funes fue el que lo puso a él en el Tribunal de Ética Gubernamental, y yo creo que ya eso es una objeción lo suficientemente importante como para no decantarse por él, independientemente si al final la alternativa sea, como creo que la mayoría de salvadoreños esperamos, el actual fiscal. ¿Habría un evidente conflicto de interés? Yo creo que sí, sinceramente creo que sí, ya eso es una objeción pues seria, digamos, a su aspiración. Bueno, excelente. Se nos fue el tiempo. Gracias, Federico, por estar encantado, William, a la orden. Muy gentil. Gracias, doctor Lorenzana. Es un placer compartir con ustedes. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el domingo a 7 de la noche en Debate Político. Diana y su servidor estaremos entrevistando a Gerson Martínez, el creador del programa de gobierno del FMLN. Gracias por su fiel sintonía y que descansen el fin de semana. Buenas noches.